Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Bienvenidos y bienvenidas a Ilustres Anónimos. Soy Víctor y hoy vamos a explorar el lado más misterioso y fascinante del mundo del teatro. Antes de seguir, disculpad lo primero por el audio de la semana pasada. No estuve grabando donde habitualmente grabo y se colaron los ruidos de los pájaros que hay por aquí cerca. Y no fue el mejor audio de todos. Y lo segundo, espero que estéis muy bien. Espero que hayáis tenido una semana memorable, que hayáis tenido una semana muy buena y que no hayáis pasado mucho calor. Y nada, espero y deseo que si empezáis las vacaciones esta semana que viene, que se den de la mejor forma posible. Y si no, pues nos tocará aguantar un poquito, que a mí todavía me queda un mes y pico largos, un mes y medio largos. Que mañana, si no recuerdo mal, mañana empezamos el 1 de julio de 2024. Ya estamos metidos en más de la mitad del año. Así que nada, sí, mañana es día 1 de julio. Así que nada, y también felicidades a mí, que fue mi cumpleaños el viernes. Y poquito más. Así que nada, vamos a continuar. Desde tiempos inmemoriales, los teatros, que vamos a hablar de teatros, han sido lugares de magia, emoción y en algunos casos de auténtico terror. En esta ocasión vamos a adentrarnos en historias que van más allá de la ficción. Relatos que nos llevarán por un recorrido lleno de sombras, susurros y figuras espectrales que han marcado la historia de estos lugares emblemáticos. Los teatros no solo son escenarios de grandes obras y actuaciones memorables, sino también el hogar de apariciones y fenómenos inexplicables. Desde las antiguas tablas del Teatro Apolo en Madrid hasta los majestuosos pasillos de la Sydney Opera House, cada uno de estos lugares guarda secretos que desafían nuestra comprensión y nos invitan a mirar más allá del telón. Antes de comenzar, de nuevo, quiero daros una breve introducción a lo que exploraremos hoy. Los teatros, con su atmósfera cargada de emociones, son lugares propicios para historias de fantasmas. Estos edificios históricos han visto innumerables tragedias y triunfos, y algunos dicen que las energías de esas experiencias se quedan atrapadas en sus paredes. Esos susurros en la oscuridad, las sombras fugaces y los sonidos inexplicables son relatos comunes en muchos teatros alrededor del mundo. En este episodio conoceremos, pues a algunos, no sé si serán 10 al final, de los fantasmas más famosos que rondan los teatros de España y de alrededor del mundo. Estos espíritus, algunos benevolentes y otros terriblemente inquietantes, han dejado su huella en la historia y en la memoria de aquellos que han tenido encuentros cercanos a ellos. Entre los relatos que escucharemos destaca la trágica historia de una actriz en Madrid, la inquietante figura de un técnico en Valencia y la famosa sombra verde del teatro Adelphi en Londres, entre muchos otros. Empezaremos nuestro viaje en España, un país con una rica tradición teatral y, como veremos, también con su buena dosis de historias de fantasmas. En Madrid, Valencia, Cádiz y Bilbao descubriremos que las tablas de los escenarios no solo han sido testigos de grandes actuaciones, sino también de eventos trágicos y misteriosos que han dejado una marca indeleble en estos lugares. Luego cruzaremos fronteras para explorar teatros en otros rincones del mundo, desde la Opera House en Sydney, como decía antes, hasta el Teatro Colón en Buenos Aires, pasando por la legendaria Ópera Garnier en París, el imponente Teatro Bolshoi en Moscú y la histórica Ópera Estatal de Viena. Cada uno de estos teatros tiene sus propias historias espectrales llenas de misterio y fenómenos inexplicables. A lo largo de este episodio escucharéis historias detalladas sobre cada uno de estos fantasmas, desde los eventos que llevaron a su muerte hasta los encuentros modernos con aquellos que aún sienten su presencia.
Nos sumergiremos en los relatos personales de actores, técnicos y espectadores que han tenido la desafortunada o tal vez privilegiada oportunidad de experimentar lo paranormal en primera persona. Así que, apagad las luces, acomodaos en vuestros asientos, en vuestras butacas, y preparaos para un viaje escalofriante a través de los fantasmas más célebres del teatro. Bienvenidos de nuevo a Ilustres Anónimos, donde las historias del más allá cobran vida. Comencemos nuestra travesía con los espectros que habitan en los teatros de España. Nuestro recorrido comienza en el corazón de España, en Madrid, con el famoso Teatro Apolo. Inaugurado en 1873, el Teatro Apolo es conocido por sus espectaculares producciones de zarzuela, un género musical típico español, muy típico además en Madrid. Pero este teatro no solo es famoso por sus espectáculos, sino también por una presencia inquietante que lo ha acompañado durante décadas. La historia cuenta que una joven actriz, cuyo nombre se nos ha perdido en el tiempo, murió trágicamente durante una representación en el Teatro Apolo. Se dice que su espíritu nunca abandonó el lugar. Los empleados del teatro y actores han reportado numerosos encuentros con lo que creen es su fantasma. Susurros en los pasillos, luces que parpadean sin explicación y una presencia fría que parece observar desde las sombras son solo algunos de los fenómenos que se han registrado. En las noches de estreno, cuando la tensión y la emoción están en su punto más álgido, la actividad paranormal parece intensificarse. Muchos actores han contado que mientras se preparan en los camerinos sienten una mano invisible sobre sus hombros o ven una figura fugaz reflejada en los espejos. Los técnicos de iluminación aseguran que las luces a veces se apagan y se encienden por sí solas y que los interruptores parecen ser manipulados por una fuerza invisible. Uno de los testimonios más famosos proviene de un director que trabajaba en una importante producción de zarzuela. Según su relato, una noche, mientras ensayaban una escena clave, todos los focos del escenario se apagaron de repente, sumiendo al teatro en la oscuridad. Unos segundos después, se escuchó el llanto de una mujer que parecía provenir del escenario vacío. Cuando volvieron las luces, allí no había nadie. Este evento dejó una marca imborrable en todos los presentes y desde entonces muchos creen firmemente que la presencia de la joven actriz sigue en el teatro. Los visitantes del Teatro Apolo también han reportado encuentros inquietantes. Durante las visitas guiadas, algunos han visto una figura vestida con ropas antiguas de teatro, caminando entre las butacas vacías o sentada en el palco, observando el escenario. Estos aspavientos, aunque breves, han sido suficientes para dejar una impresión duradera y un sentimiento de inquietud en quienes lo experimentan. Así que, la próxima vez que visitéis el Teatro Apolo, si tenéis la ocasión, recordad que no estáis solos. La joven actriz que perdió su vida en el escenario puede estar cerca, observando y esperando su momento para brillar una vez más. Teatro Apolo de Madrid. Nos trasladamos ahora a la hermosa ciudad de Valencia, hogar del majestuoso Teatro Principal. Este teatro, inaugurado en 1832, es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad y ha sido testigo de innumerables producciones y eventos históricos. Sin embargo, bajo su elegante fachada se esconde una historia trágica y un espíritu inquieto. La leyenda del Teatro Principal cuenta la historia de un técnico de escenario que murió en un accidente mientras preparaba una compleja escenografía. Su nombre era Ignacio y era conocido por su dedicación y amor por el teatro. Una noche, mientras trabajaba en solitario, una estructura pesada cayó sobre él, causándole la muerte instantánea. Desde entonces, su espíritu parece no haber encontrado descanso. Los trabajadores del teatro han reportado una serie de fenómenos extraños que atribuyen al espíritu de Ignacio. Herramientas que desaparecen y reaparecen en lugares imposibles, luces que se encienden y se apagan por sí solas, y sonidos de pasos en áreas desiertas del teatro son solo algunas de las experiencias que han vivido. Algunos técnicos aseguran haber sentido una presencia a su lado mientras trabajaban, como si alguien los observara de cerca. Una de las principales historias, o de las historias más impactantes, ocurrió durante los preparativos para una gran producción teatral.
Los técnicos estaban ajustando las luces y el sonido cuando de repente las luces del escenario, al igual que pasó en el Teatro Apolo, se apagaron y una voz masculina comenzó a susurrar desde los altavoces. Los presentes reconocieron la voz de Ignacio, ya que era un hombre muy querido, o había sido un hombre muy querido por todos. El incidente dejó a todo el equipo conmocionado y convencido de que Ignacio aún cuidaba del teatro. Los actores también han tenido sus propios encuentros con el espectro de Ignacio. Durante los ensayos, muchos han sentido una mano fría sobre sus hombros o han visto una figura oscura moviéndose entre las sombras del escenario. Estos encuentros suelen ser breves, pero dejan una impresión profunda y una sensación de inquietud que perdura mucho después de que las luces del escenario se hayan apagado. Los espectadores no están exentos de estos fenómenos. En varias ocasiones, el público ha reportado ver una figura solitaria en el balcón, observando las actuaciones. Esta figura, vestida con ropa de trabajo de la época en que Ignacio vivía, desaparece tan rápidamente como aparece, dejando a los testigos perplejos y un poco asustados. El Teatro Principal de Valencia, con su historia rica y su espíritu inquieto, es un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan, creando una atmósfera única y a veces aterradora. La próxima vez que visitéis este magnífico teatro, estad atentos, puede que el espíritu de Ignacio esté más cerca de lo que pensáis. Continuamos ahora nuestro viaje hacia el sur de España, a la vibrante ciudad de Cádiz, donde se encuentra el Gran Teatro Falla. Este teatro, inaugurado en 1905, es famoso por ser el epicentro del Carnaval de Cádiz, uno de los eventos culturales más importantes de la ciudad. Pero además de sus coloridos espectáculos, el Gran Teatro Falla es conocido por albergar una presencia espectral que ha inquietado a muchos a lo largo de los años. La leyenda habla de un director de teatro llamado Manuel, que falleció justo antes de una importante representación. Manuel era un hombre apasionado por el teatro y había dedicado su vida a la producción de obras memorables. Su muerte repentina dejó una sensación de vacío y tristeza en todos los que lo conocían. Desde entonces, muchos creen que su espíritu nunca abandonó el teatro. Los relatos de encuentros con el fantasma de Manuel son numerosos y variados. Los empleados del teatro han contado que durante las noches pueden escuchar pasos en los pasillos vacíos y puertas que se abren y cierran solas. Algunos han visto una figura vestida de negro caminando por el escenario o sentada en las butacas, observando las preparaciones con una mirada intensa y melancólica. Una de las historias más impactantes ocurrió durante los preparativos del Carnaval de Cádiz. Un grupo de músicos estaba ensayando en el teatro cuando de repente todas las luces se apagaron y una voz grave comenzó a recitar fragmentos de una obra que Manuel había dirigido en vida. Los músicos quedaron paralizados por el miedo, pero cuando las luces volvieron no había nadie en el escenario. Este incidente dejó una marca imborrable en todos los presentes y reforzó la creencia de que el espíritu de Manuel aún ronda el teatro. Los actores también han tenido sus encuentros con el fantasma. Durante los ensayos y las representaciones, muchos han sentido una presencia invisible a su lado, como si alguien los estuviera observando y juzgando su actuación. Algunos han visto la figura de Manuel entre las sombras del escenario, siempre en silencio, pero con una presencia poderosa que no puede ser ignorada. El público también ha sido testigo de estos fenómenos. En varias ocasiones, los espectadores han reportado ver una figura solitaria en el palco, observando la obra con atención. Esta figura, que desaparece tan rápidamente como aparece, ha dejado a muchos perplejos y un poco asustados. La leyenda de Manuel sigue viva en el Gran Teatro Falla, añadiendo un toque de misterio y fascinación a este lugar emblemático. Así que, como ya decía con los otros, la próxima vez que visitéis el Gran Teatro Falla, recordad que no estáis solos. El espíritu de Manuel puede estar cerca, observando y asegurándose de que el espectáculo continúe. Nuestro siguiente destino es el Teatro Arriaga, en la hermosa ciudad de Bilbao. Este teatro, inaugurado en 1890, es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad y un centro cultural de gran importancia. Sin embargo, más allá de su impresionante arquitectura y su rica historia, el Teatro Arriaga es también conocido por albergar un espíritu inquieto.
La historia cuenta que un joven actor llamado Javier murió trágicamente durante una representación en el Teatro Arriaga. Javier era un talento prometedor y su muerte prematura dejó una marca profunda en la comunidad teatral. Desde entonces, muchos creen que su espíritu nunca llegó a abandonar el teatro. Los relatos de encuentros con el fantasma de Javier son numerosos y aterradores. Los empleados del teatro han reportado escuchar voces y susurros en los camerinos vacíos y han visto sombras moviéndose por el escenario cuando no había nadie allí. Algunos han sentido una presencia fría a su lado, como si alguien los estuviera observando. Uno de los testimonios más impactantes proviene de una actriz que trabajaba en una importante producción. Según su relato, durante un ensayo, vio la figura de un joven vestido con ropa de época en el fondo del escenario. Pensando que era parte del equipo, se acercó para hablar con él, pero la figura desapareció ante sus ojos. Este encuentro la dejó profundamente conmocionada y convencida de que había visto al espíritu del tal Javier. Los técnicos también han tenido sus propios encuentros con el espectro de Javier. Durante los preparativos para las representaciones, muchos han sentido una mano invisible sobre sus hombros o han visto una figura oscura moviéndose entre las sombras del escenario. Estos encuentros suelen ser breves, pero dejan una impresión profunda y una sensación de inquietud que perdura mucho después de que las luces del escenario se hayan apagado. El público no está exento de estos fenómenos. En varias ocasiones los espectadores han reportado ver una figura solitaria en el balcón, observando las actuaciones. Esta figura, vestida con ropa de trabajo de la época en que Javier vivía, desaparece tan rápidamente como aparece, dejando a los testigos perplejos y un poco asustados. El Teatro Arriaga de Bilbao, con su histórica tradición rica y su espíritu inquieto, es un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan, creando una atmósfera única y a veces aterradora. Y como digo todo el rato, la próxima vez que visitéis este magnífico teatro, estad atentos, puede que el espíritu de Javier esté más cerca de lo que pensáis. Bueno, pues el Teatro Arriaga de Bilbao. Y en este primer segmento, nuestro último destino nos lleva fuera de España, hasta Londres, al famoso Her Majesty's Theatre. Este teatro, construido en 1897, es conocido por sus grandiosas producciones y su rica historia. Sin embargo, también es hogar del espíritu de Sir Herbert Verboom Tree, un renombrado actor y director de teatro que falleció en 1917. Sir Herbert Verboom Tree fue una figura central en el teatro británico, conocido por sus interpretaciones de la obra de Shakespeare y otros clásicos. La leyenda cuenta que su espíritu ronda por el teatro que él mismo construyó y en el que protagonizó varias representaciones. El público y los actores han reportado numerosos encuentros con su fantasma, que parece seguir ligado con su amado teatro. Los relatos hablan de puertas que se abren y cierran solas, luces que parpadean sin razón aparente y la figura de un hombre con vestimenta de época que aparece y desaparece en los pasillos del teatro. Durante una actuación de caos célebre en la década de 1970, todo el elenco de la obra, incluida la actriz Glynis Jones, vio como el fantasma de Sir Herbert caminaba en la parte posterior del escenario, dejando a todos atónitos y asustados. Los técnicos también han tenido sus propios encuentros con el espectro de Sir Herbert. Durante los preparativos para las representaciones, muchos han sentido una mano invisible sobre sus hombros o han visto una figura oscura moviéndose entre las sombras del escenario. Estos encuentros suelen ser breves, pero dejan una impresión profunda y una sensación de inquietud que perdura mucho después de que las luces del escenario se hayan apagado. El público también ha sido testigo de estos fenómenos. En varias ocasiones los espectadores han reportado ver una figura solitaria en el balcón, observando las actuaciones. Esta figura, vestida con ropa de trabajo de la época en la que Sir Herbert vivía, desaparece tan rápidamente como aparece, dejando a los testigos perplejos y un poco asustados. El Her Majesty's Theatre de Londres, con su historia rica y su espíritu inquieto, es un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan, creando una atmósfera única y a veces aterradora. La próxima vez que visitéis este magnífico teatro,
estad atentos, puede que el espíritu de Sir Herbert Bermondsey esté más cerca de lo que pensáis. Y si podéis, bueno, en algún otro también he estado, en el Apolo también he estado. Si podéis, visitad este teatro, es una auténtica maravilla, es muy bonito, es muy bonito. Lo curioso es que ahora ya no es Her Majesty's Theatre, ahora es His Majesty's Theatre, porque ya hemos cambiado de reina a rey. Así que His Majesty's Theatre en Londres. Bueno, pues nuestro viaje continúa aquí, no nos vamos a mover mucho, continúa en Londres, en el emblemático Dominion Theatre. Este teatro, inaugurado en 1929, es famoso por sus producciones de musicales y obras teatrales. Sin embargo, entre sus paredes se esconde una historia trágica que ha dejado una marca imborrable en el lugar. La leyenda cuenta que Eleanor Cooper, una adolescente de apenas 14 años, murió trágicamente aplastada por una pared derrumbada en el Tavistock Arms, en Tottenham Court Road, en 1814. Aunque este evento ocurrió mucho antes de la construcción del Dominion Theatre, se cree que su espíritu encontró su camino hasta aquí, donde ha sido visto y sentido por muchos. En enero de 2012, un joven afirmó haber capturado una fotografía en el Dominion Theatre, en la que se podía ver la silueta de una niña. Desde entonces, numerosos testimonios aseguran que la aparición de Eleanor es una presencia constante en este famoso teatro. Los empleados han reportado ver su figura caminando por los pasillos, especialmente durante la noche, cuando el teatro está vacío. Uno de los incidentes más escalofriantes ocurrió durante una prueba de sonido. El equipo técnico estaba ajustando los micrófonos cuando de repente escucharon una risa infantil proveniente del sistema de sonido. Esto tiene que ser aterrador. Creo que una risa infantil en ciertas condiciones es aterrador. Al revisar las grabaciones descubrieron que la risa no estaba en ninguna pista de audio. Este evento dejó a todos perplejos y convencidos de que Eleanor estaba intentando comunicarse. Los actores también han tenido encuentros con el fantasma de Eleanor. Durante los ensayos, algunos han visto la figura de una niña en los asientos del público, observando silenciosamente. Otros han sentido una presencia fría en el escenario, como si alguien los estuviera observando de cerca. Estas experiencias, aunque inquietantes, son vistas por muchos como un recordatorio de la tragedia que sufrió Eleanor. El público no está exento de estos fenómenos. En varias ocasiones los espectadores han reportado ver una figura pequeña y pálida en los balcones o en las butacas traseras, observando las actuaciones. Esta figura desaparece tan rápidamente como aparece, dejando a los testigos perplejos y con una sensación de inquietud. El Dominion Theatre, con su historia rica y su espíritu inquieto, es un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan, creando una atmósfera única y a veces aterradora. La próxima vez que lo visitéis, o si visitáis este magnífico teatro, estad atentos, puede que el espíritu de Eleanor Cooper esté muy cerca. Nuestro siguiente destino nos lleva a otro teatro emblemático de Londres, el Adelphi Theatre. Es que Londres es muy grande y tiene muchos teatros, otras capitales igual, Lo que pasa es que ya sabéis que parece que Inglaterra es el país más encantado del planeta. Pues eso, la Adelphi Theatre, fundado en 1806, ha sido escenario de innumerables producciones teatrales y musicales a lo largo de su historia. Sin embargo, también es conocido por la trágica historia de William Terriss, un célebre actor victoriano cuyo espíritu sigue rondando el teatro. William Terriss fue asesinado en 1897 por Richard Arkwright Prince, un actor menor que, según se dice, envidiaba el éxito de Terriss. Prince lo apuñaló mortalmente en la puerta del escenario de Adelphi Theatre y Terriss, en su último aliento, prometió que iba a regresar. Desde entonces, su fantasma ha sido visto y sentido en el teatro. El primer testimonio reportado ocurrió en 1928, cuando una joven actriz conocida como June estaba durmiendo en un sofá antes de su actuación. Según su relato, el sofá comenzó a temblar violentamente y una sombra verdosa apareció ante ella.
La sombra le agarró de los brazos y la sostuvo contra la cama, dejándola aterrorizada. Imaginaos la situación. Desde ese incidente, la sombra verde de William Terriss ha sido vista en varias ocasiones, especialmente en el área del escenario. Los empleados del teatro han reportado numerosos encuentros con el espectro de Terriss, puertas que se cierran de golpe, luces que parpadean sin razón aparente y voces susurrantes son fenómenos comunes en el Adelphi. Algunos técnicos aseguran haber sentido una mano fría en sus hombros mientras trabajaban y otros han visto la figura de un hombre vestido con ropas victorianas caminando por los pasillos. Los actores también han tenido sus propios encuentros con el fantasma de Terriss. Durante los ensayos y las representaciones, muchos han sentido una presencia invisible a su lado, como si alguien los estuviera observando y juzgando su actuación. Algunos han visto la figura de Terriss entre las sombras del escenario, siempre en silencio, pero como una presencia poderosa, podríamos decir, que no puede ser ignorada. Pues, si tenéis la ocasión, visitad el Adelphi Theatre y puede que os encontréis con el espíritu de William Terriss. Quién sabe, aunque teniendo en cuenta lo violento que es habría que tener cuidado. Y es que nos vamos a seguir quedando en Londres. Ya van unos cuantos. Pero esta vez nos trasladamos al Royal Drury Lane, uno de los teatros más antiguos y prestigiosos de la ciudad. Inaugurado, ojo ahí, en 1663, este teatro ha sido testigo de, pues imaginaros, innumerables producciones y es conocido por sus fantasmas. Entre ellos, el más famoso es The Man in Grey, el hombre en gris, una figura vestida con ropas del siglo XVIII que ha sido vista frecuentemente en el teatro. La figura del hombre en gris, como es conocido, suele aparecer en la cuarta fila del teatro, se entiende, caminando lentamente antes de desaparecer en una cavidad de la pared. Su aparición no es siempre motivo de temor, de hecho se dice que su presencia es un buen augurio y suele preceder producciones exitosas. Sin embargo, su historia es un enigma que ha fascinado a generaciones. Los empleados del Royal Drury Lane han reportado numerosos encuentros con este fantasma. Durante las primeras horas de la mañana, cuando el teatro está vacío y silencioso, es común escuchar pasos que resuenan en el pasillo de la cuarta fila. Algunos han visto una figura alta y delgada con un tricornio y una capa gris moviéndose en la penumbra. Estas apariciones, aunque breves, dejan una sensación de misterio y curiosidad. En la década de 1840, a mitad del siglo XIX, unos trabajadores que realizaban reparaciones en el teatro encontraron una cavidad en la pared detrás de la cuarta fila. Para su sorpresa, dentro de esta cavidad hallaron un esqueleto humano con una daga clavada en las costillas. Se cree que este esqueleto pertenece al hombre en gris y que su espíritu sigue vagando por el teatro, tal vez buscando justicia o simplemente observando las obras que tanto amaba en vida. Los propios actores han tenido encuentros con este hombre en gris, como pasaba en otras ocasiones en otros ejemplos durante los ensayos y las representaciones. Algunos han visto la figura de este fantasma, de este hombre en gris, entre las sombras del escenario, observando en silencio. Otros lo han sentido cerca, como si les pusiera la mano encima o acompañándoles en la actuación. Aunque suena inquietante y da un poco de miedo, estos encuentros suelen ser vistos por los actores de ese teatro como una señal de buena suerte y éxito. El público le pasa un poco parecido, como decía en otras ocasiones, se han reportado ver a este fantasma en esta ocasión no en el balcón, pero sí en la cuarta fila, donde le encontraron emparedado, observando las actuaciones, y como pasa siempre, tan rápido le ven como le dejan de ver, dejando a todo el mundo asustado, vamos a decirlo así. La leyenda del hombre en gris sigue viva en el Royal Drury Lane, añadiendo un toque de misterio y fascinación a este lugar histórico. Pues nada, otro más para que visitéis, y no va a ser el único, que tenemos alguno más, por lo menos uno más, y vamos a hablar ahora del Haymarket Theatre, también en Londres. Un teatro con una rica historia y una reputación por sus producciones de alta calidad, o una de dos: o en Londres mataban a mucha gente en los teatros, o el nivel de fantasmas que tienen no es ni medio normal.
Pero bueno, sin embargo, más allá de las luces brillantes y la reputación de este teatro y las actuaciones aclamadas, el Haymarket Theatre es conocido por el fantasma de John Baldwin Buxton, un famoso actor y dramaturgo victoriano. John Baldwin Buxton fue una figura prominente en el teatro británico del siglo XIX. Escribió, dirigió y produjo cientos de obras, muchas de ellas en el Haymarket Theatre, donde también actuó regularmente. Buxton murió a los 77 años, bastante longevo, para la época, justo antes de contraer matrimonio. Y desde entonces su espíritu ha sido visto frecuentemente en el teatro. Los relatos sobre el fantasma de Buxton son numerosos y detallados. Los empleados del teatro han reportado escuchar risas y conversaciones en los pasillos vacíos, y algunos han visto la figura de un hombre mayor con ropa de época caminando entre las butacas. Estos encuentros suelen ocurrir durante las noches, cuando el teatro está en silencio, y dejan a los testigos con una sensación de haber retrocedido en el tiempo, imaginároslo. Uno de los testimonios más famosos proviene del actor Patrick Stewart. A todos os sonará Star Trek, Patrick Stewart, también salió en los X-Men, bueno, quien aseguró haber visto al fantasma de Buxton durante una representación de Waiting for Godot, esperando a Godot en castellano. Según Stewart, vio la figura de un hombre en el balcón observando atentamente la obra. Cuando Patrick Stewart le comentó a sus compañeros de reparto lo que había visto, descubrió que otros también, como él, habían visto al misterioso espectador. Los técnicos del teatro, como pasa en otras ocasiones, también han tenido sus propios encuentros con el fantasma de Buxton. Durante los preparativos para representaciones, muchos han sentido su presencia o han visto esta figura oscura moviéndose en el escenario. Estos encuentros, aunque breves, al final lo que dejan es una sensación, ¿no?, de inquietud y una impresión muy duradera, ¿no?, que incluso les dura, ¿no?, hasta mucho después de que las luces del escenario se hayan apagado. El Haymarket Theatre, bueno, pues es uno de los también grandes teatros de Londres y evidentemente por sus años y por su atmósfera hacen que este tipo de historias lo conviertan en algo que también merece la pena visitar. Así que otro más para Londres. Vamos a pasar al siguiente y esta vez ya sí que nos vamos de Londres. Y es que dejamos, como digo, Londres y cruzamos el océano hasta llegar a Australia. A la icónica Sydney Opera House, que todo el mundo la habréis visto, habréis conocido o habréis visto alguna vez la imagen de este edificio, que es, bueno, como digo, es un impresionante, ¿no?, edificio inaugurado en 1973 y es famoso por lo que digo, por su arquitectura única y sus espectáculos de clase mundial. Es una de las óperas más importantes del mundo, por no decir que una de las que más. Sin embargo, entre sus paredes también se esconde una historia de tragedia y misterio. Durante la construcción de la Sydney Opera House, un tramoyista murió trágicamente al caer desde una gran altura. Se dice que su espíritu nunca llegó a abandonar el edificio y que sigue rondando los pasillos y el backstage. Este fantasma ha sido visto por mucha gente, entre ellos a trabajadores y artistas, y bueno, y su presencia ha dejado su marca, ¿no?, en la ópera. Los empleados de la Sydney Opera House también han reportado pues encuentros, ¿no?, con el espectro del tramoyista. Como pasa siempre, puertas que se abren y cierran solas, herramientas que desaparecen y reaparecen en otros lugares casi imposibles, sonidos de pasos en áreas desiertas del teatro, bueno, son fenómenos de lo más común. Algunos incluso han llegado a ver una figura masculina vestida con ropa de trabajo caminando entre las sombras, especialmente durante las noches de preparación para grandes espectáculos. Uno de los testimonios más impactantes proviene de un técnico de iluminación que trabajaba solo en el teatro una noche. Según su relato, mientras ajustaba las luces, vio la figura de un hombre en el balcón, observándolo en silencio. Cuando se acercó a ver quién era, de repente desapareció. Este encuentro dejó, imaginaros, ¿no?, a este técnico
conmocionado y convencido, eso sí, de que había visto al espíritu del tramoyista. Los artistas también han tenido sus propios encuentros con el fantasma. Durante ensayos, incluso durante las representaciones, han llegado a ver la figura, ¿no? O una figura moviéndose entre la tramoya del escenario. Incluso algunos músicos han reportado escuchar notas de instrumentos que no están siendo tocados, como si el espíritu del tramoyista estuviera tratando de comunicarse a través de la música. Y como pasa siempre, igual el público, es otro de los grandes protagonistas de los teatros, también ha sido testigo de estos fenómenos. Lo han llegado a ver pues en las gradas, ¿no? Incluso en el patio de butacas, en las butacas traseras, observando las actuaciones. Y bueno, pues como sigue pasando siempre con los fantasmas, tan rápido aparece como desaparece, ¿no? La leyenda de este tramoyista sigue viva, ¿no? En la Sydney Opera House, y añade este toque de misterio y fascinación a este lugar tan emblemático. Y vamos a ir ya casi con los últimos y vamos a hablar de otros ejemplos también internacionales a nivel de otros teatros de la geografía mundial. Nuestro próximo destino es Buenos Aires, Argentina, donde se encuentra el majestuoso Teatro Colón, inaugurado en 1908. Este teatro es uno de los más prestigiosos del mundo y es conocido por su acústica excepcional y sus grandiosas producciones de ópera, ballet y música clásica. Sin embargo, entre sus muros también se cuentan historias de apariciones espectrales que han dejado una marca en quienes han trabajado allí. Una de las leyendas, ojo que siempre hablamos de leyendas, una de las leyendas más conocidas es la de una bailarina que murió trágicamente durante una representación. Se dice que esta joven bailarina, cuyo nombre se ha perdido en el tiempo, era parte del cuerpo de ballet del Teatro Colón y que un accidente en el escenario le costó la vida. Bueno, unos dicen que le costó la vida, otros dicen que le rompió un tobillo y le arruinó la carrera y que desde entonces, pues luego su espíritu quedó por ahí vagando, ¿no? Desde entonces, como decía, su espíritu parece haber encontrado un hogar en este icónico teatro. Los empleados del Teatro Colón han reportado encuentros con este fantasma. Durante las noches, cuando el teatro está en silencio, se pueden escuchar pasos ligeros, como los de una bailarina practicando sus movimientos en el escenario vacío. Algunos incluso han visto la figura de una mujer vestida con un tutú blanco, caminando por los pasillos y los camerinos. Estos avistamientos suelen ser breves, pero dejan una sensación de inquietud, ¿no? en quienes los experimentan. Uno de los incidentes más famosos ocurrió durante un ensayo de ballet. Los bailarines estaban practicando una complicada coreografía cuando de repente las luces del escenario parpadearon y se escuchó un grito que parecía venir de los balcones. Cuando revisaron el teatro no encontraron a nadie. Este evento dejó a todos perplejos y convencidos de que el espíritu de la bailarina estaba todavía por allí presente. Los músicos también han tenido sus propios encuentros con este fantasma. Durante los ensayos pues han sentido la presencia, ¿no? de esta bailarina cerca de ellos, o incluso moviéndose en el backstage, en el escenario, y es una especie, ¿no? de recordatorio cuando le ven al fantasma de la pasión, ¿no? y el amor que esta supuesta bailarina tenía por la danza, ¿no? por la danza. El público, al igual que pasaba con los otros teatros, pues también han sido público, nunca mejor dicho, de estas apariciones de esta bailarina de forma fugaz, no vestida, como decíamos antes, con un tutú. A veces en el escenario, a veces en la balconada, a veces en el patio de butacas, ¿no? Si visitáis el Teatro Colón, de nuevo, buscad que puede que el espíritu de la bailarina esté por allí. Y vamos a irnos ahora al famoso teatro de la Ópera Garnier, el Palacio Garnier,
Y este nos lleva a eso, a París, a Francia, conocido, como digo, comúnmente como la Ópera Garnier, ¿no? Se inauguró en 1875 y es una joya arquitectónica y símbolo de la opulencia de la Belle Époque. Pero más allá de su impresionante fachada y sus espectaculares producciones, la Ópera Garnier es conocida por su fantasma, una figura que ha inspirado leyendas, novelas y películas. El fantasma de la Ópera Garnier se hizo famoso gracias a la novela de Gaston Leroux, El fantasma de la ópera, publicada en 1910. Aunque la historia de Leroux es una obra de ficción, muchos creen que está basada en hechos reales y que el teatro realmente está embrujado. Se dice que el fantasma es el espíritu de un hombre desfigurado llamado Eric, que vivía en los subterráneos del teatro y que aún vaga por sus pasillos. Los empleados de la Ópera Garnier han reportado numerosos encuentros con este enigmático fantasma, puertas que se cierran de golpe, luces que parpadean, sonidos de música provenientes de, pues de los rincones más oscuros del teatro. Son fenómenos bastante comunes. Algunos han visto una figura encapuchada moviéndose rápidamente entre las sombras, especialmente en las noches de estreno. Uno de los incidentes más escalofriantes ocurrió durante una prueba de vestuario en los subterráneos del teatro. Una costurera estaba ajustando un vestido cuando sintió una mano fría en su hombro. Al voltear vio la figura de un hombre con una máscara blanca que la observaba en silencio. Esto es al puro estilo del fantasma de la ópera. Cuando gritó y otros acudieron a ayudarla, la figura había desaparecido sin dejar rastro. Este encuentro dejó a todos perplejos y convencidos de que el espíritu de Eric sigue rondando el teatro. Los actores también han tenido sus propios encuentros con el fantasma de la Ópera Garnier. Durante ensayos, representaciones, muchos han sentido este fantasma de la ópera, ¿no?, a su lado, o le han visto, ¿no?, moviéndose entre la tramoya del escenario. Incluso, se ha llegado a decir que se habían escuchado notas del órgano cuando el teatro estaba vacío, como si el fantasma de Eric estuviera tocando su música una vez más. Bueno, es muy parecido, de hecho, por eso se dice, ¿no?, que es muy similar a la historia del fantasma de la ópera. Pues nada, la Ópera Garnier de París, que también tiene su fantasma por allí. Y acabamos con dos, que son el Teatro Bolshoi y la Ópera de Viena, en Rusia y en Austria. Y de la misma forma, en el Teatro Bolshoi se dice, inaugurado en 1825, pues todos conocemos, supongo que todos habéis oído hablar alguna vez del Bolshoi. Es uno de los más prestigiosos del mundo, conocido por sus producciones de ballet, sobre todo, y ópera. Pero bueno, también tiene su pequeño fantasma, y sería el de un joven bailarín llamado Nikolai. De nuevo, es una leyenda que dice que cayó desde una gran altura mientras realizaba un complejo salto. La caída le provocó heridas mortales y murió poco después del accidente. Pues desde entonces, como pasa con los otros, este Nikolai, este actor, este bailarín, sigue rondando el teatro. Le han llegado a ver vestido con las ropas de ballet que normalmente llevan estos bailarines, caminando, pues tranquilamente por el escenario y los camerinos. Incluso en un ensayo general, se dice, ¿no?, que cuando estaban el resto de bailarines en el escenario llegaron a ver una figura de un hombre joven en las vigas superiores del teatro, ¿no? Pensando que era un técnico, le llegaron a decir que bajara porque pensaban que corría peligro su vida ahí. Pero esta figura a la que gritaban, llegó a desaparecer delante de sus ojos, ¿no? Bueno, pues Nikolai, el Teatro Bolshoi. Y de la misma forma, finalmente, como decía, el Teatro de la Ópera de Viena, en Austria, inaugurado en 1869, uno de los más importantes también y prestigiosos del mundo. Pero bueno, también es conocido por otra presencia espectral. No se sabe muy bien el nombre de un compositor. Y es que parece ser que este compositor, bastante talentoso, murió trágicamente justo antes de la gran noche de estreno de una de sus obras. Desde entonces,
su espíritu parece haber encontrado un hogar, ¿no?, en este icónico teatro de la ópera de Viena. Los empleados y el público, ¿no?, han llegado a reportar muchos encuentros, ¿no?, con este compositor. Pues eso, en el patio de butacas, en las zonas altas del teatro, incluso han llegado a verlo en el escenario, ¿no? Bueno, como pasaba en otras ocasiones, incluso los técnicos de sonido habían llegado a escuchar melodías, ¿no?, que nadie en su primer momento reconocía. Pero bueno, todos dando por hecho de que era de este joven compositor. Lo mismo les pasaba a los músicos, ¿no?, que llegaban a escuchar música, ¿no?, música de este compositor que había muerto antes de su gran estreno. Bueno, pues ese es también el teatro de la ópera de Viena en Austria. Y como digo, y ya hemos llegado al final, muchas de estas historias son leyendas, muchas de estas historias han pasado de boca en boca. No tenemos registros más allá de los dimes y diretes, no tenemos registros oficiales, en muchos casos ni siquiera de muchos de estos fallecimientos de los que hablaba. Pero han pasado a la historia como leyendas asociadas, ¿no?, a estos teatros. Así que así concluimos nuestro fascinante recorrido por algunos de los teatros más emblemáticos del mundo y las historias de fantasmas que los acompañaban. A lo largo del episodio hemos explorado lugares llenos de arte y cultura, pero también de misterio y fenómenos inexplicables, desde España hasta Argentina, pasando por Francia, Rusia, Austria y Australia. Cada uno de estos teatros Londres también, alberga espíritus que parecen estar eternamente ligados a los escenarios que tanto amaron en vida. En Madrid, el Teatro Apolo nos mostró la trágica historia de una joven actriz cuyo espíritu aún se siente en los pasillos y el escenario. Valencia nos ofreció el relato de este técnico cuya presencia sigue cuidando el teatro principal. En Cádiz, el Gran Teatro Falla. Bilbao y ese joven actor que falleció en escena. Londres, con su His Majesty Theatre, nos recordó la influencia perdurable de Sir Herbert Beerbohm III. Bueno, también en Londres conocimos las historias de los actores y actrices del Dominion Theatre, del Adelphi Theatre, del Royal Drury Lane, del Haymarket Theatre. Cada uno de estos fantasmas, como ya hemos visto, tiene una historia única y conmovedora que añade una capa de profundidad y misterio a estos históricos teatros. Hemos viajado también a la Sydney Opera House, donde está el espíritu de este tramoyista, el Teatro Colón con su bailarina, la Ópera Garnier y la leyenda de Eric, ¿no?, el fantasma de la ópera, ¿no?, cuya historia ha capturado la imaginación de millones de personas. En Moscú, el Teatro Bolshoi nos presentó también a este joven bailarín que murió trágicamente. Y finalmente en Viena, el Teatro de la Ópera nos contó la historia también de este compositor que nunca llegaría a ver estrenada su obra. Estos relatos nos muestran que el teatro es mucho más que un lugar para representaciones. Es un espacio donde las emociones humanas se manifiestan de maneras sorprendentes, a veces trascendiendo las fronteras de la vida y la muerte. Bueno, pues estos fantasmas, al final de estos teatros, no solo añaden un elemento de misterio, sino que también nos recuerdan la pasión y el amor por el arte que estos individuos tenían. Espero y deseo, y me gustaría que hayáis disfrutado de este recorrido tanto como yo. Si alguna vez visitáis alguno de estos teatros, recordad que no estáis solos. Las historias y los espíritus de aquellos que dedicaron sus vidas al teatro pueden estar más cerca de lo que pensáis, observando y asegurándose de que el espectáculo continúe. Gracias, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio de Ilustres Anónimos de hoy. No olvidéis suscribiros si no os habéis suscrito, que es gratis. Darle a like, compartir el audio si os ha parecido, si os ha gustado, si os ha parecido interesante, cualquier otro, lo que queráis. Hasta la próxima y recordad, como digo siempre, el mundo está lleno de misterios,
Solo tenemos que saber dónde buscar. Que trabajéis mucho poco y que nos escuchamos la semana que viene si Dios quiere, y si no ya veremos. Hasta pronto.